Bueno, perfecto. Entonces ahora sí podemos comenzar. Buenas noches. El día de hoy lo que quiero es mostrarles cómo trabajar con este lenguaje nuevo llamado Java que vamos a estar nosotros viendo. No es que sea nuevo, el lenguaje tiene muchos años ya y se usa muchísimo. Es nuevo para nosotros que recién vamos a estar comenzando con esto. Entonces, el plan para hoy es mostrar solamente sintaxis del lenguaje Java. Cómo se hace, cómo se escribe código en ese lenguaje y qué herramientas tenemos para utilizar ese lenguaje. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar NetBeans. No es la única herramienta que se puede utilizar para este lenguaje. En definitiva, esta herramienta lo que me permite a mí es escribirlo de una manera cómoda. Pero el lenguaje Java se puede escribir con cualquier otra herramienta, con cualquier editor de texto se puede hacer. Se puede hacer incluso con el bloc de notas. Si ustedes buscan en YouTube también, digo YouTube porque es un lugar inagotable de videos de todo, entonces van a encontrar seguramente. Si buscan allí, van a encontrar gente escribiendo Java en el bloc de notas, porque en definitiva no es relevante qué herramienta se utiliza para escribir este lenguaje. Al principio del curso estuvimos haciendo una distinción entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Y Java es un lenguaje compilado. Por lo tanto, no es importante si ustedes usan NetBeans o usan cualquier otra cosa para escribir su código. Porque luego hay que usar el compilador para tomar ese código y transformarlo sí, en un programa que se pueda ejecutar. Entonces, insisto que NetBeans es una herramienta cómoda, pero que no es lo único que existe, y quizás ustedes conozcan alguna otra herramienta que hace esto parecido y les resulta mejor o más cómoda o lo que sea, y no hay ningún problema con eso. Bueno, voy a empezar creando un proyecto nuevo aquí. Va a ser un proyecto tipo aplicación, y lo que quiero mostrarles entonces es básicamente sintaxis del lenguaje. Algo que encuentran siempre en una aplicación Java es lo siguiente. Van a encontrar, todos están viendo, ¿verdad? Se ve este texto, se ve en este tamaño, o podemos ponerlo un poco más grande si quieren. ¿Se ve bien allí? Bueno, entonces les decía, lo que ustedes siempre van a encontrar en cualquier aplicación Java es esta línea. Esta línea que dice public static void main string corchetes args. Eso lo van a ver siempre. Porque en Java cualquier aplicación tiene que comenzar en alguna instrucción. Cuando nosotros trabajábamos con PCInt, poníamos inicio algoritmo, después poníamos fin algoritmo, y eso indicaba que allí comenzaba el programa. Y cualquier instrucción que estuviera dentro de esas dos anteriores que les decía, eran el programa en definitiva, y cada vez que PCInt tenía que ejecutar el programa, lo que hacía era buscaba esa sección, inicio algoritmo hasta fin algoritmo, y cualquier instrucción que hubiera dentro la ejecutaba. Bueno, la herramienta, la máquina virtual se llama así, la máquina virtual de Java, cuando tiene que ejecutar el código, lo que hace es buscar, primero que nada, buscar esta línea, la que dice public static void main string args. Busca esa, y cualquier código que esté allí es lo que termina ejecutando inicialmente. Entonces, ahora vamos a hacer algunas pruebas para mostrarles cómo es que funciona y cómo es la sintaxis del lenguaje, pero algo a tener en cuenta es lo siguiente. Que el lenguaje es un lenguaje que marca los bloques utilizando llaves. Nosotros vimos, por ejemplo, que cuando usábamos PCInt para indicar el bloque sí, usábamos la palabra sí y después la palabra fin sí. Y esas dos palabras indicaban dónde comenzaba y dónde terminaba el conjunto de instrucciones que correspondían al bloque sí. Bueno, en Java los bloques de código, los bloques de instrucciones se marcan utilizando llaves. Entonces donde arranca una llave comienza un bloque de código, y donde termina, donde se cierra la llave, es ahí donde termina ese bloque de código. Bueno, esto que nosotros tenemos aquí
es lo que nosotros vimos en PCInt como un subalgoritmo. Ese es el subalgoritmo principal y es el que se va a invocar cada vez que el programa comience. ¿Y cómo sabemos cuáles son las instrucciones que pertenecen a ese subalgoritmo? Porque están marcadas entre llaves. Aquí viene una llave, aquí viene otra, entonces todo lo que vaya adentro es código de ese subalgoritmo. Como el programa siempre arranca en ese subalgoritmo, porque ese es el nombre que la máquina virtual de Java intenta localizar, entonces a esto lo llamamos, a este programa que tenemos aquí, o a este código que tenemos aquí, lo llamamos punto de entrada. Cada vez que nosotros en Java hablemos del punto de entrada, estamos refiriéndonos a esta rutina o a este procedimiento aquí, con este nombre específico, con estos parámetros específicos, porque es allí donde cualquier programa siempre comienza. Entonces esto lo llamamos punto de entrada. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas con respecto a la sintaxis. Por ejemplo, lo que estamos ya viendo aquí es dos formas de escribir comentarios. Uno es el comentario de línea simple, es decir, si nosotros queremos comentar una línea de código, entonces lo que hacemos es ponerle doble barra, lo ven allí, doble barra delante de la línea y eso comenta la línea. Y después también tenemos comentarios múltiples líneas. Si nosotros queremos comentar varias líneas al mismo tiempo, podemos hacer lo siguiente. Yo lo voy a escribir acá. Ponemos así, barra asterisco, acá escribimos lo que queramos. Y con asterisco barra se cierra el comentario. Entonces todo lo que esté encerrado entre estos símbolos termina siendo líneas comentadas. ¿De acuerdo? Así. Bien. Entonces ahí ya estamos descubriendo cómo escribir comentarios dentro del código. Ahora vamos a ver cómo se declaran variables en Java. Bueno, ¿alguien se acuerda cómo se declaraban las variables en PCInt? ¿Alguien lo tiene en la cabeza? ¿Nadie se acuerda? Bueno, en PCInt poníamos definir nombre de variable como, y ahí le poníamos el tipo. Así se declaraba la variable. Ahí Silvia escribió: Silvia, ese símbolo que escribís es el carácter de asignación. Acá estamos. Ese es el carácter de asignación. Bien, definir es exactamente. Definir es la palabra que se utilizaba para indicar, para justamente definir una variable. Esperen que me fui. Acá estamos. Esa es la palabra que se usaba para definir una variable. Bueno, aquí en Java no se usa esa palabra definir, no existe eso. Y también es importante considerar los tipos de datos. Por ejemplo, en PCInt nosotros utilizábamos enteros. Vamos a poner aquí. Nosotros utilizamos enteros en PCInt. Bueno, en Java lo que nosotros vamos a utilizar se llama int. Por ejemplo, en PCInt nosotros teníamos cadenas. El tipo cadena era un conjunto de caracteres. Bueno, en Java eso se llama string. Después, a ver otro tipo que nosotros usábamos en PCInt. Por ejemplo, el tipo lógico en Java se llama boolean. Se llama boolean porque quizás ustedes recuerdan que habíamos hablado una vez sobre el álgebra de Boole, que Boole era un matemático. Bueno, boolean es el nombre que se le dio aquí a los tipos lógicos. Y otro que hemos utilizado también, ¿algún otro tipo que hayamos utilizado además de en números, cadenas y lógicos? Real. Bueno, hay varios tipos de reales en Java, pero podemos definir, por ejemplo, el siguiente. Así, float. Ese es y carácter, muy bien. Carácter
es char. Bueno, esa es una idea para que ustedes vean los nombres que se utilizan en este lenguaje. No se asusten, empiezan a aparecer palabras extrañas en otros idiomas, pero no se asusten porque no son tantas las palabras que hay que aprenderse para poder escribir código Java. Lo importante es lo que ustedes aprendieron hasta el momento, cómo utilizar estructuras de control, el si, el para y el mientras. Todas las estructuras de control son súper importantes y que ustedes hayan logrado utilizarlas, no importa si era en PCInt o en qué, esto es fundamental. Aquí vamos a ver cómo se escriben esas mismas estructuras de control con las palabras específicas de Java, pero van a ver que es lo mismo. Una vez que se acostumbraron a estas nuevas palabras, vuelve a ser todo lo mismo. Bueno, una característica que tiene Java es que el lenguaje se lo llama, a este lenguaje y hay muchos lenguajes que tienen esta característica, se lo llama case sensitive. Vamos a buscar en internet eso. Case sensitive, la traducción es sensible a mayúsculas y minúsculas, pero en definitiva case sensitive significa que para Java no es lo mismo que uno declara una variable con letras mayúsculas que con letras minúsculas. Para Java es completamente distinto. Entonces, si uno declara lo siguiente, esperen que vuelvo a NetBeans. Si uno declara lo siguiente, ahí estaría declarando uno la variable A. Pero si uno hace a continuación esto otro, ahí estaría declarando uno la variable A minúscula. Pero para Java estas son dos variables distintas, completamente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Porque Java es un lenguaje case sensitive, que significa que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto es bueno por el tema de variables, porque por ejemplo esas dos variables es posible declararlas así como están. Pero también es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, esta palabra que acá dice public tiene que escribirse así en minúscula. Si uno lo escribiera así en mayúscula, para el lenguaje eso es un error. Entonces a esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Otros lenguajes no son case sensitive, pero Java sí lo es, y la verdad que en la actualidad la mayoría de los programas lo son. Así que, de los lenguajes digo, lo son. Así que no es algo extraño. Quizás para ustedes la primera vez que escuchan sobre esto, pero es algo común. Bueno, veamos cómo es la declaración de variables. Acá les estoy mostrando dos ejemplos de cómo declarar una variable tipo entero. Vean, la variable tipo entero se declara escribiendo int, espacio, y el nombre que ustedes quieran darle a la variable. Y al final, y esto también es fundamental en este lenguaje, al final se pone punto y coma, siempre. Cualquier instrucción termina con punto y coma, siempre. Eso no se lo pueden olvidar, porque si se lo olvidan también es un error. Vean, yo saco esto y ya la herramienta me está marcando que allí hay un error. Entonces, eso va siempre. Punto y coma es el carácter que indica que la instrucción terminó. Siempre hay que poner ese carácter, indicando que la instrucción terminó. Bueno, eso es la declaración de una variable. Por ejemplo, vean, una vez que yo tengo la variable declarada, quiero asignarle un dato, no sé, asignarle un número en este caso, porque esto es una variable int. Entonces yo, por ejemplo, podría decir A igual a 21. Vean que en PCInt nosotros utilizamos esa especie de flechita para indicar que se asignaba un dato en una variable, por ejemplo. Bueno, aquí se usa el carácter igual o el símbolo igual. Ese es el símbolo de asignación. Ahí estamos asignando el 21 en la variable A. ¿Qué me está faltando aquí? Excelente, Silvia, punto y coma. Siempre las instrucciones terminan en punto y coma. Bien, entonces ahí yo estaría asignando el 21 a la variable A. Por lo tanto, de ahora en más la variable A vale 21. Y ahora nosotros queremos mostrarla por pantalla porque queremos ver el contenido. Bueno, en PCInt nosotros utilizábamos
la instrucción mostrar. No existe eso en Java, pero existe otra cosa llamada system.out.println. Println. Esto println es un procedimiento. ¿Se acuerdan que hablamos la vez anterior sobre funciones y procedimientos? Bueno, println, lo llamamos println, pero se escribe println. Este println es un procedimiento. Es un procedimiento que se encarga de escribir por pantalla lo que nosotros le demos como parámetro. Pero ahí no le estamos dando ningún parámetro, así que vamos a darle el parámetro. Acá le vamos a decir que escriba por pantalla la variable A, o sea, lo que contenga la variable A. Observen esta sintaxis. Se pone system.out. Este out va en minúscula y la S de system, solamente la primera S en mayúscula. Tengan en cuenta que, como les decía antes, el lenguaje distingue mayúsculas de minúsculas y si no lo escriben correctamente no se va a entender, el lenguaje no lo va a entender. Entonces se pone system.out.println y vean que entre paréntesis, ahí se observa eso, entre paréntesis se le pasa el parámetro o los parámetros que nosotros necesitemos o que ese procedimiento necesite. Después, como siempre, al final de la instrucción va el punto y coma. Bueno, vamos a probar este pequeño programa para ver si efectivamente en pantalla sale el número 21. Una cuestión. En PCInt, cuando nosotros ejecutábamos el programa, aparecía una ventanita nueva donde iba apareciendo lo que yo iba haciendo. En NetBeans, esa ventanita no aparece simplemente, sino que se utiliza esta ventanita de aquí abajo que dice Output. Bueno, aquí va a ir apareciendo toda la salida de, por ejemplo, estas llamadas al procedimiento println. Entonces vamos a ejecutarlo una vez, en este caso es el botón verde. Hacemos clic en el botón verde y se ejecuta el programa. Piensen que este programa tiene, todavía no lo voy a hacer, 3 líneas. La primera declara la variable A, la segunda le asigna un valor y la tercera lo escribe en la pantalla. Bueno, vamos a ejecutarlo. No es mucho lo que van a ver, pero aquí en la ventanita de output, vean, ahí apareció el 21 y después me dice que la compilación fue exitosa. Esto es lo que dice aquí, build successful, significa eso, compilación exitosa. Bueno, ahí apareció el 21, ¿de acuerdo? Esta no es la única manera de declarar una variable. Cuando uno declara una variable, a continuación generalmente se le asigna un valor, pero también uno puede declarar la variable y asignarle el valor en la misma instrucción. Por ejemplo, voy a hacerlo con int. Voy a declarar la variable b, pero ya le voy a asignar el número 5. Vean, eso también es válido. Se puede hacer así, se puede declarar la variable y en la misma declaración ya asignarle un valor. Eso se puede hacer. Vamos a ver el valor de la variable b. Entonces vean, uso la misma sintaxis, system.out.println b, y veamos, ejecutamos el programa y entonces me sale primero un 21 y después un 5, bueno, porque la variable b tenía un 5 justamente. Así que ahí está. Entonces, para declarar variables se pone el tipo de dato que la variable va a contener, el nombre de la variable que queramos, cómo queremos que se llame, y podemos declararla simplemente como está aquí, acuérdense siempre del punto y coma, o declararla y asignarle ya un valor, como es este ejemplo. Bueno, muy bien, eso por un lado. Vamos a ver, por ejemplo, cómo declarar una variable tipo string. A ver, perdón, cadena. Esto es válido. Punto y coma siempre. Lo escribís mal esto, mensaje. Así. Bueno, y ahora lo quiero ver en la pantalla, en la salida. Entonces, system out, println, mensaje. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Y ahí salió hola munfo. Perdón. Vamos a arreglarlo y lo vamos a ver de nuevo. Ahí está. Hola mundo.
¿Me siguen? Bueno. ¿Qué más? Respecto de sintaxis. Otra cosa que nosotros ya hemos visto cómo hacer es el bloque sí. Entonces vamos a ver cómo podemos escribir ese bloque sí dentro de Java. Supongamos que nosotros tenemos una variable de tipo boolean, es decir, estas variables lógicas. Y vamos a ver lo siguiente. Siempre con el ejercicio o con el ejemplo de si es mayor de edad. Y vamos a tener una variable que vamos a llamar edad, justamente, que le vamos a inicializar con 25. Entonces tenemos la variable edad inicializada con 25. Después tenemos una variable lógica llamada es mayor de edad. Y ahora vamos a hacer un si, para ver si la edad que hoy tenemos corresponde a alguien mayor o no. Entonces lo hacemos así. En vez del bloque si, se usa la palabra if. Se pone if y después vienen paréntesis. Y dentro de los paréntesis se escribe la condición. La condición que tiene que cumplir, la condición tiene que ser algo lógico, algo que pueda ser considerado cierto o falso. La condición aquí es la siguiente: es edad mayor que 18. Mayor o igual que 18. Significa esto que estamos verificando si la edad es mayor o igual que 18, eso significa que es mayor de edad, por lo tanto en esta variable nosotros queremos asignar un verdadero. Les había dicho antes que los bloques de código se escriben entre llaves, entonces acá ponemos llave así. Vean, llave, acá abre una llave y acá cierra la llave, por lo tanto lo que vaya dentro de esas dos llaves es el contenido del bloque sí. En este caso lo que yo quiero hacer es asignar en la variable es mayor de edad el valor verdadero. Miren cómo se escribe verdadero en este lenguaje. Se pone la palabra true. Verdadero en Java es true. Y el bloque sí permitía un bloque adicional llamado si no, que era el condicional, la segunda parte del condicional, ¿se acuerdan? Bueno, en Java eso también se puede hacer. Lo que sí no se llama si no, sino que se llama else. Y el bloque else también tiene asociado un bloque de código, por lo tanto ese bloque de código va entre llaves. Ponemos llaves. Y lo que pongamos entre estas dos llaves es lo asociado al bloque else. En este caso, si estamos en el bloque else es porque la edad no es mayor o igual que 18, es decir, es menor que 18 y por lo tanto es menor de edad. Así que es menor de edad, decimos que es falso. Es mayor de edad, perdón, es falso. ¿Cómo se escribe falso en Java? False, así. Siempre punto y coma, acuérdense de eso. ¿Me siguen entonces? Ese es el bloque sí. Y después podríamos ver al final del bloque sí qué contenido tiene la variable es mayor de edad. Bueno, vamos a ejecutar esto. Y es mayor de edad, debería decirme verdadero. Así que nosotros deberíamos ver lo mismo que veíamos acá y al final una cuarta línea que diga true. Vamos a ver. Ahí está. True porque esa es la forma de indicar verdadero en Java. De acuerdo. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo entendí. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Perfecto. Si llega a haber consultas, por favor, adelante. Me las hacen. Bueno, esto entonces es el bloque sí. Después, ¿cómo se escribe el bloque para? En Java.
El bloque para se escribe utilizando la palabra for. Se pone for, se pone en paréntesis. Y acá dentro de los paréntesis, quizás es un poco más rebuscado que lo que veníamos usando hasta el momento. Pero lo primero que se hace es poner una variable. ¿Se acuerdan que nosotros en el bloque para poníamos para una variable donde ya asignábamos un dato inicial? Bueno, acá por ejemplo voy a usar una variable que voy a llamarla n. Pueden llamar como quieran la variable. Bueno, pero va a ser una variable entera, por eso pongo la palabra int primero. Y voy a decir que empieza con 1. Fíjense que estoy declarando la variable n tipo entero y le asigno el 1 ya directamente. Eso era algo que habíamos visto que se podía hacer. Después, punto y coma. Viene una condición que mientras esa condición se cumpla, el bloque para se va a seguir ejecutando. Bueno, por ejemplo acá, n menor o igual que 5. Esa sería mi condición. Mientras, ese sería un bloque para n desde 1 hasta 5. Y después viene una tercera parte donde lo que se hace es hacer que la variable n tome un número más que lo que ya contenía, es decir, se la incrementa. En PCInt esto se podía hacer, tenía una sintaxis distinta donde se indicaba desde qué número se iba hasta qué otro número se iba y eventualmente se le indicaba un paso. El paso era para decir cuánto queríamos incrementar la variable en cada vuelta. Acá estamos haciendo lo mismo. Esto primero lo que dice es desde dónde vamos a ir, desde el 1. Esto acá dice hasta dónde vamos a ir, hasta el 5. Y esto sería el paso, de a 1 sería esto. Esto significa incrementar de a 1. El bloque for además lleva llaves, como todo. Y lo que vaya entre las llaves es el código que se va a ejecutar en cada vuelta o en cada iteración del for. Bueno, lo que yo quiero hacer acá, por ejemplo, es voy a escribir por la pantalla voy a escribir el contenido de la variable n. Y esto que estamos haciendo aquí es lo que se utiliza, por ejemplo, para generar un recorrido desde el 1 hasta el 5. Desde el 1 hasta el 5, en la pantalla escribimos el contenido de la variable n, así que debería salir los números del 1 al 5 cuando hagamos esto. Deberíamos ver lo mismo que veíamos antes, más los números del 1 al 5. Vamos a ver si pasa. Bueno, ahí está, lo mismo de antes, más los números del 1 al 5. Así que, bueno, esta es una sintaxis un poco más compleja, si quieren. Pero, una vez que se acostumbran a la sintaxis, es lo mismo que hacían antes. Realmente, es lo mismo. Otra cosa que hacíamos con PCInt era el bloque mientras. Ese bloque mientras me permitía a mí ejecutar código mientras una condición fuera cierta. Mientras cierta condición se cumpliera, podíamos seguir ejecutando ese código. Bueno, el bloque mientras en Java se escribe de esa manera. Se escribe así. Se pone while. Se ponen paréntesis. Y dentro de los paréntesis se escribe la condición. Esa condición que mientras se cumpla, se va a ejecutar el bloque. Bueno, la condición, por ejemplo, podríamos decir... Vamos a hacer lo siguiente, mira. Por ejemplo, vamos a declarar una variable fuera del bloque while, vamos a llamarla x y vamos a inicializarla con un 0. Después, vamos a decir, mientras x sea menor que 3, menor que 4 voy a decir. Mientras x sea menor que 4 y entre llaves ponemos qué queremos que pase mientras x sea menor que 4. Por ejemplo, vamos a escribir en la pantalla algo. Vamos a escribir codo a codo. Y después vamos a hacer que x se incremente en 1. Y acá viene algo... Para incrementar x en 1 podrían hacerlo de esta manera. Miren, x igual a x más 1 y ahí ya incrementaron la variable x. Pero
hay otra manera de hacerlo, que al menos en Java es posible. No todos los lenguajes tienen esta sintaxis, pero en Java se puede hacer. Y es decir lo siguiente: x más más. Cuando uno pone así x más más, lo que está diciendo es la variable x, sumale 1. Es un poco más compacta la sintaxis esta frente a la línea anterior. Así que se suele usar mucho más esto que esto de aquí. Así que bueno, eso es algo que van a ver muy común. Es muy común, lo van a ver en muchos lugares. Bueno, entonces más significa incrementar 1. Bueno, entonces si corremos el programa ahora, primero vamos a pensar cómo esto funcionaría. Cuando esto arranca, x vale 0, porque lo acabamos de declarar y vale 0. Entonces x dice, ¿0 es menor que 4? Sí, lo es. Entonces escribe codo a codo por primera vez. Incrementa x en 1, así que ahora x vale 1. Vuelve aquí al while y pregunta, ¿x es menor que 4? Sí, es menor que 4 porque es 1. Y 1 es menor que 4, así que escribe codo a codo por segunda vez. Y x ahora ya vale 2 con este incremento. Y así entonces deberíamos ver deberíamos ver la frase esta codo a codo 4 veces. Si esto tiene sentido, ¿verdad? Bueno, vamos a correrlo. Y vean aquí, codo a codo aparece 4 veces. Bueno, genial. ¿Qué otro bloque habíamos aprendido y que en PCInt eventualmente hayamos usado para ver cómo lo escribimos nosotros en Java? ¿Alguien se acuerda de algún otro bloque que hayamos usado? Repetir. Bueno, perfecto. El repetir se escribe así. Se pone do, se ponen llaves y al final de la llave se pone while. Y entre paréntesis se pone una condición. La condición que hay que evaluar. Dentro del bloque se pone qué queremos que pase. Por ejemplo, vamos en un repetir. ¿Y cuál es la condición? Vamos a hacer que la condición sea para que esto, para esto se repite hasta que algo no pase. Vamos a decir lo siguiente, vamos a crear una variable. Voy a hacer igual 3. Entonces voy a decir mientras i sea mayor a 0. Y acá voy a decir i menos 1. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el concepto de acumulador que permitía ir... el concepto de acumulador, que nos iba llevando la cuenta de las cosas que íbamos haciendo, o de contador, perdón, el concepto de contador que nos iba llevando la cuenta de las cosas que íbamos haciendo, que siempre le sumábamos 1 a los contadores. Bueno, aquí nosotros, lo que yo quiero hacer al menos en este ejemplo es restar 1. Entonces para restar 1 yo podría hacer así: a la variable i le asigno i menos 1, pero es mucho más común hacer lo siguiente: poner i menos menos. Eso significa restarle 1 a la variable i. Eso es mucho más común, es más compacto y lo van a encontrar en muchos lugares. Entonces arranca con la variable i igual a 3. Esto va a pasar, se va a escribir. Este mensaje se va a escribir, porque la característica del bloque repetir era que al menos se ejecutaba una vez. ¿Se acuerdan de eso? Entonces se ejecuta esto y se muestra el mensaje. Estamos en un repetir. Se decrementa la variable i, decrementa, es decir, se le resta 1. Y entonces ahora la variable i vale 2. 2 es mayor a 0, muy bien, entonces vuelve aquí y vuelve a escribir esto. Y luego se decrementa otra vez y la variable i vale 1. 1 es mayor a 0, por lo tanto vuelve a hacerlo aquí. Y si esto va bien, este mensaje debería verse 3 veces. Vamos a probarlo. Ahí está. El mensaje se mostró 3 veces. ¿Qué otro bloque hemos visto
y así lo tratamos de llevar a... Muy bien, ahí está. Lucas está hablando del bloque según y hasta dice cuál es el nombre que se utiliza en Java. Se escribe switch. Bueno, el bloque según lo que me permitía a mí era, de alguna manera, basados en una variable, para si diferentes valores que esa variable pudiera tener, hacer distintas cosas. Entonces, nosotros poníamos según, poníamos un nombre variable, caso tanto, caso tal otro, y así. Bueno, en Java eso se escribe switch. Se pone switch, se pone entre paréntesis el nombre de la variable que yo voy a evaluar. Por ejemplo, vamos a ver, lo que voy a evaluar es la variable edad. No, vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar un día de semana. Vamos a hacerlo así, vamos a poner string día y vamos a decir que el día es martes. Y después acá voy a hacer switch de día. El bloque switch lleva entre paréntesis la variable que se quiere considerar y después llaves, siempre llaves. Y entre las llaves se pone case. Y aquí habría que poner qué queremos que pase en cada momento. Por ejemplo, voy a decir case lunes. Cuando sea lunes, ¿qué hago? Escribo en la consola hoy es lunes. Así. Después se pone case, se pone el valor que uno espera, se pone 2 puntos y a continuación se escriben todas las instrucciones que uno quiera. Pero cuando uno terminó de escribir todas las instrucciones asociadas al valor, en este caso lunes, lo que se hace a continuación se utiliza la palabra break. Esto también es importante, es parte de la sintaxis. Por ejemplo, case martes, 2 puntos. Que es miércoles y así sigue esto. Más instrucciones, después break y así sigue. Bueno, entonces switch se pone entre paréntesis la variable que se va a utilizar y después entre llaves diferentes cases o casos, diferentes casos, ¿de acuerdo? Así. Y se pone case, el valor que se espera para esa variable, 2 puntos, instrucciones y la palabra break, indicando que ahí terminó ese caso. Ok. Lo podemos ver. Como la variable vale martes, debería salir esta leyenda. Hoy es martes. Vamos a ver. Acá está. Hoy es martes. Es decir, la variable día contenía un valor. Cualquier valor. Después, el switch se hace sobre la variable día. Y acá se compara si la variable día es lunes, hace esto de acá, y si es martes, hace esto de acá. Como en particular en este caso es martes, la variable contiene el martes, entonces lo que se hace es estas instrucciones, la instrucción asociada al caso martes. Acá tenemos una sola instrucción, pero podrían ser muchas. Bueno, ahí estamos. ¿Algún otro bloque o algo que supiéramos del otro lenguaje y que queremos ver cómo se hace acá? Bueno, les voy a mostrar cómo hacer para leer un dato desde el teclado. Cómo leer un dato del teclado, porque después vamos a hacer algunos ejercicios y ustedes van a necesitar saber cómo leer datos del teclado. Entonces, vamos a ver eso. Uno no sabe siempre cómo hacer para hacer todo en un determinado lenguaje.
uno tiene idea de lo que está necesitando, dice yo necesito poder leer datos en el teclado usando Java, pero no se acuerda exactamente cómo se hacía. Porque hay tantas cosas para recordar que uno no logra recordarlas todas. Entonces lo que uno tiene que hacer, o lo que termina haciendo uno, es buscarlo en internet. Bueno, ¿cómo se hace para leer datos del teclado con Java? No sé, por ejemplo, podríamos poner así, Java, leer datos del teclado. A ver qué aparece con esto. Entonces ya acá empiezan a aparecer. A ver, pedir datos por consola. A ver, vamos a ver acá qué dice. Me voy a meter a ver qué encuentro. Pedir datos por consola, a ver qué dice. Acá está. Como recién mencionaban, se usa la clase scanner. Bueno, esta es la perdón. Esta es la forma de obtener. Vamos a verlo. Me acabo de copiar esas dos líneas de código. Entonces me vengo por aquí y voy a poner así. Entradas scanner no me gusta como nombre, le voy a llamar scanner. Vean, acá lo que estoy haciendo es utilizar, esto se llama clase, no voy a meterme a definir, o no voy a ponerme ahora a definir qué es una clase, porque eso se va a definir en el segundo módulo de programación orientada a objetos. Ahí se va a ver exactamente qué es una clase, cómo se utiliza, cómo se crean, etcétera. Ahora yo lo que les voy a mostrar es solamente cómo usar una de estas clases disponibles. Bien, acá vean que NetBeans me está avisando que no entiende qué significa scanner. Me dice, mira, scanner no lo reconozco. Pero hay algo que tiene NetBeans y que tiene muchas herramientas similares, que cuando yo voy escribiendo código y la herramienta lo va detectando, cuando ve que hay algo que no entiende, me sugiere formas de corregirlo. Acá NetBeans me pone esta lamparita acá al costado y yo le voy a hacer clic. Entonces me aparecen estas opciones. Y la que yo estoy necesitando en particular... ¿Dónde está Scanner? No lo tengo. Esperen. Esto me llama la atención. Ahí está. La línea que venía a continuación estaba haciendo que la ayuda esta no fuera efectiva. Eso es un problema. Bueno, ahora le digo a NetBeans, a ver si me puedes ayudar con esto. Y vean, esto es la primera opción, es la que me sirve en este caso. Hay muchas opciones, pero la primera que es la que me sirve a mí. Lo que dice es agregar un import desde Java Util Scanner. Antes de hacerlo, quiero mostrarles al principio del programa, en realidad al principio del código. Al principio del código tenemos esta declaración que dice que el paquete se va a llamar así. No me voy a meter tampoco en estas consideraciones, pero algo que vamos a ver que va a aparecer luego aquí es una palabra especial llamada import, porque para que Java reconozca algunas clases, es importante haberlas importado primero. Esto es toda una terminología técnica, pero así se dice. Yo no puedo usar esta clase llamada scanner si primero no la importé. Entonces vamos a decirle a NetBeans que me incluya ese import que estoy necesitando. Entonces selecciono esta opción. Y ahora vean, me voy a ir arriba de todo otra vez. Vean que acaba de aparecer esto. Esto lo agregó NetBeans, porque yo le hice clic en esa opción. Pero esto lo pueden escribir ustedes a mano. No hace falta que la herramienta lo haga por ustedes. Ustedes también pueden escribirlo, porque fíjense que al final es texto que ustedes podrían haber escrito. En general es un poco más cómodo si la herramienta lo hace, porque entonces no me tengo que acordar de toda la línea esta o de esta sintaxis que a veces no me la acuerdo de memoria. Bueno, ahí está.
con esta instrucción import le decimos a Java que importe la clase scanner y por lo tanto yo ya la puedo empezar a usar. Me voy a volver al punto donde estaba por usarla, aquí. Y lo que digo ahora es que quiero que use la clase scanner y que tome información de in. Nosotros antes usábamos system out. System out es lo que se utiliza para emitir mensajes. Emitir mensajes. En la consola o en la pantalla aparecen los mensajes que yo mande a system out. Pero también existe algo llamado system in, que es la entrada de datos. Y esa entrada de datos es el teclado. Entonces, acá lo que estoy haciendo es utilizar Scanner para leer la entrada de datos estándar. Y esa entrada de datos estándar es el teclado. Acá también se cumple la sintaxis que veíamos antes de declaración de variables. Porque, vean, este es el nombre de la variable que yo voy a usar. No le voy a llamar Scanner, le voy a llamar teclado. Así. Este es el nombre de la variable que yo voy a usar. Pero previo al nombre de la variable se pone de qué tipo es. Eso lo habíamos visto. Lo habíamos visto, por ejemplo, aquí. Cuando declaramos la variable día, previo le decimos de qué tipo es esa variable. Y después, esto lo podemos hacer en una línea o en varias, pero le decimos a continuación, con el símbolo igual, con qué queremos que se inicialice esa variable. Así que acá estamos haciendo lo mismo, con la misma sintaxis. Ponemos qué tipo de dato va a ser la variable teclado, ponemos igual y ya la inicializamos. Bueno, esto, nuevamente, esta palabra new, eso lo dejo para el módulo 2, donde se va a aprender qué son estas cuestiones. Por ahora lo único que les muestro es cómo leer los datos del teclado. Entonces, vamos así, teclado punto next int lo que hace es leer desde el teclado un valor numérico y lo lee y me lo retorna. Esto es decir que esto funciona como una función. Lee del teclado un número entero y me lo retorna y yo lo puedo asignar a una variable que voy a llamar número. Vean esta sintaxis entonces. Acá estoy llamando a la función nextInt que devuelve un dato. Y ese dato cuando lo devuelve me lo asigno yo en esta variable número. Y después lo voy a mostrar por la pantalla. Ahí está. Entonces, de esta manera crean la entrada del teclado y después poniendo next int leen un número. También se puede poner next string, eso lee un texto y así, next varias cosas y ahí pueden ir jugando con eso. Vamos, veámoslo. Voy a escribir un número y veo si aparece por la pantalla. Bueno, a ver, ahora voy a escribir yo un número. Voy a escribir 45. Voy a dar enter. Y ahora me dice, el número ingresado es 45. Bueno, justamente, o sea, lo logró leer. ¿Se ve? Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles por el día de hoy, porque ahora quiero que ustedes trabajen. Lo que les voy a pedir es hacer los dos ejercicios que habíamos hecho en la unidad 5. Habíamos hecho un ejercicio que se llamaba FizzBuzz, que era el ejercicio ese de mostrar los números del 1 al 100, pero con esas consideraciones que habíamos visto en su momento. Y también el ejercicio de los billetes, que logren que la persona ingrese un valor y que el programa y escriban un programa que pueda calcular cuántos billetes de cada denominación tiene que darse para generar ese valor. ¿Está bien?
Ese es el objetivo. Entonces, si no instalaron NetBeans, bueno, lo bajan de internet, se lo instalan. Es un programa como cualquier otro, así que la instalación no tiene ningún secreto. Y después que lo hayan hecho, es cuestión de ponerse a jugar y escribir ese programa. Lo que ustedes tienen que mandarme a mí es el código que hayan escrito. Yo lo que voy a hacer es tomar ese código, cargarlo dentro de NetBeans, ejecutarlo y ver que efectivamente hace lo que les pedí que tenía que hacer. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar o saber? ¿No? Bueno, profesor, buenas noches, ¿cómo Buenas noches. está? Profesor, ¿usted se acuerda que yo le había escrito que en el último ejercicio de billetes 2 no pude resolver el tema y me respondió que lo iba a explicar por aquí por la clase? Ok, vamos a hacerlo. Yo creo que ya lo habíamos resuelto. Yo te dije eso, pero me parece que lo habíamos resuelto ya en la clase pasada. Más allá de eso, lo que vos no habías podido resolver era la primera parte del ejercicio de billetes o la segunda parte del ejercicio de billetes. La segunda parte, la segunda De parte. acuerdo, bueno, vamos a ver de qué se trataba la segunda parte. Un momentito y lo resolvemos en un momento. Bueno, hay alguien más que no le sabe la segunda parte, así que ya que estamos aprovechamos y revisamos todo eso. Bueno, yo lo que les pedí es lo siguiente, les dije, tomen el código que está aquí en PCInt y observen si pueden generar algún subalgoritmo que me evite tener tantas veces este código repetido. Entonces yo lo que voy a hacer es copiarme esto. Me voy a copiar esto, me lo voy a llevar a mi PCInt y voy a ver qué me sale. Acá lo tengo. Lo que no me gusta de este código, funciona, antes que nada, funciona, hace lo que le pedimos, pero lo que no me gusta a mí de este código es que este bloque de instrucciones está una vez, acá está nuevamente, aunque no es exactamente igual, no es exactamente el mismo bloque, es muy parecido, pero vean que acá está el 200 aquí, el 200 aquí, el 200 aquí, y aquí nuevamente el 200. Y en este bloque es lo mismo, pero solamente que cambia el 200 por un 100. 100, 100, 100, 100. Y acá lo mismo, pero con 50. Y es lo mismo para todos los demás. Entonces digo, no me gusta realmente tener tanta cantidad de bloques y de casi, entre comillas, idénticos. No me gusta. Entonces yo preferiría llevarme todo este código que es común a un subalgoritmo y después, desde el programa principal, llamar al subalgoritmo. Bueno, vean lo siguiente. Voy a crear un subalgoritmo por aquí al final. Lo voy a llamar mostrar billetes. Mostrar billetes. Y voy a decir que este mostrar billetes va a recibir de parámetro el vuelto que hay que dar y el billete. Billete es la cantidad, ¿no? Es un billete de 100, es un billete de 200, de 50 o de lo que sea. Esta variable, este parámetro llamado billete va a recibir el número 100, el número 200 o el número que corresponda al billete que quiero trabajar. Y vuelto, lo que va a contener es la cantidad que yo tengo que entregar de vuelto. Eso ya es lo que significa lo mismo que significaba de antes. Y ahora, este código, por ejemplo, todo esto que está aquí, lo puedo poner acá. Y ahora vamos a analizar un poco. Vuelto es algo que yo estoy recibiendo. Lo uso aquí, lo uso aquí. Pero este 200 no es siempre 200. Esto depende del parámetro billete. Entonces voy a cambiar acá.
Y en vez de eso voy a poner billete. Y en vez de eso también. Y acá en vez de este 200 voy a poner así. Entonces me va a quedar toda la frase que va a decir: la cantidad de billetes de 200 es esto. Y después acá lo que tengo que hacer en vuelto asignar lo mismo que antes, pero multiplicado por este parámetro. Entonces vean que logré hacer un subalgoritmo que hace lo que yo necesitaba dependiendo del parámetro que yo le pase. Si esto funciona bien, no lo sabemos, pero podemos probarlo. Si esto funciona bien, entonces ya este código no lo necesito. Podría yo hacer esto: llamar al subalgoritmo mostrar billetes, le paso de parámetro el vuelto y le digo que el billete que voy a usar es el billete de 200. Y esto no lo necesito. ¿Me está siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, de la misma manera ya este código no lo voy a necesitar, porque podría hacer algo como esto de acá, solo que en vez de eso le digo de 100. Y de esto ya no lo necesito más. Le digo eso, pero de 50. Y así siguiendo. Entonces le digo esto de 20. Le digo esto mismo, pero de 10. Esto de 5. Esto pero con 2. Y esto con 1. Entonces ahora me quedo... Este programa es lo mismo que antes. No hace algo nuevo. Lo hace diferente. Pero el resultado sigue siendo el mismo de antes. Si antes me decía que tenía que dar un billete de 200 y 4 de 10, ahora me va a decir exactamente lo mismo. El resultado no cambia. Lo que cambia es la forma como está escrito el programa. Y esta forma, fíjense que ahora, en mi opinión, es bastante mejor que la anterior. Porque ven que ahora el programa quedó mucho más corto. Ahora me entra en una sola pantalla todo el programa. Antes no. Antes me ocupaba varias. Pero ahora en una sola pantalla ya veo todo. Eso significa que es más fácil de entender, al menos. Hace lo mismo, pero es más fácil de entender. Entonces, entre las dos opciones, yo me quedo con esta. Porque funciona, hace lo que yo quiero, pero además es mucho más fácil de entender. Listo. Esta es la que yo prefiero. Esto era la intención de este ejercicio. Era poder encontrar y detectar cosas que estaban, entre comillas, duplicadas. Porque es entre comillas porque no estaban realmente duplicadas. Había sutiles diferencias. Pero si lo hacemos de esta manera, estamos consiguiendo entonces ahorrarnos código, que eso también es útil. Pero en mi opinión lo más relevante aquí es que queda más claro y que además es más fácil de corregir. Porque imagínense que ustedes detectan un error aquí. Cualquier error, no importa, lo detectan. Lo corrigen. Y lo corrigen una sola vez. Como yo antes tenía todo este código por todos lados aquí, si hubiera detectado un error, hubiera tenido que corregirlo en varios lugares. Ahora no. Ahora si detecto un error, lo corrijo en un solo lugar. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar este ejercicio. A ver, por ejemplo, 457. Eso debería darme 2 de 200, 1 de 50, 1 de 5 y 1 de 2. Vamos a ver. 2 de 200, 4... No, esto no está bien. Vean. Esto no está bien. Claro que no. Así me daba a mí al principio, profesor. Sí, pero acá tenemos un problema. Necesitamos que el parámetro vuelto sea un parámetro de salida. Si le ponemos por referencia, significa entonces que el parámetro vuelto va a ser un parámetro de salida. ¿Se acuerdan que los procedimientos podían tener parámetros de entrada y de salida? Como yo no le había dicho nada, para PCInt los parámetros de estos eran de entrada. Pero yo necesito que el parámetro vuelto sea de salida también. Entonces se lo indico así, de esta manera. Vamos de nuevo. 457. Ahora sí. 2 de 200, 1 de 50, 1 de 5, 1 de 2. Listo.
¿Por qué quiero que el parámetro valor, perdón, el parámetro vuelto sea parámetro de salida? Porque acá, en esta línea, yo estoy modificando el contenido del parámetro vuelto. Acá estoy cambiándole el valor. Antes valía algo, ahora vale menos. Pero si ese cálculo, ese cambio de valor solamente queda aquí dentro del subalgoritmo, entonces fuera del subalgoritmo aquí, el programa principal no sabe que eso pasó. Y al no saberlo, me cambia el cálculo. En cambio, si yo hago esta modificación en el contenido de la variable vuelto, pero indico que la variable vuelto es una variable de salida, ese valor que yo modifiqué sale y llega aquí, vuelve modificado, y esta llamada ya lo toma modificado. A su vez esta otra llamada también lo vuelve a tomar modificado, y así. ¿Se ve? Sí, profesor, me faltaba solamente por referencia entonces. Bueno, genial. Bueno, y para el resto que no lo había conseguido, aquí tienen una forma de resolverlo. Inténtenlo, a ver cómo les va. Acuérdense que me tienen que mandar este ejercicio también. Bueno, les repito la consigna respecto de Java, ¿no? Que era lo que hoy teníamos en la mira. La consigna es utilizar NetBeans o cualquier otra herramienta que ustedes quieran o conozcan. Esto no es obligatorio que usen esta herramienta. A mí me parece que es, dentro de todo, una bastante sencilla de usar. Por eso la preferimos, pero no es que tengan que usar esto obligatoriamente. Bueno, utilicen esta herramienta o la que les guste y que escriban esos dos programas, esos dos ejercicios que habíamos hecho en su momento, el FizzBuzz y el de billetes. Escriban esos dos y me los envían. Igualmente yo mañana voy a mandar un correo indicando, formalizando el pedido, ¿no? Donde les voy a pedir esto mismo, pero mediante la plataforma, para que ustedes lo reciban también. Pero bueno, si ustedes tienen ganas ya de arrancar, ya lo pueden hacer. Bueno, por el día de hoy es todo. Si ustedes tienen alguna pregunta más o algo que quieran saber, adelante. Y si no, cortamos por hoy. Hay una pregunta, a ver. No, más nada, profesor. Ok, a ver, acá alguien estaba escribiendo, pero no siguió escribiendo. Acá está el mensaje. Dice: un par de consultas respecto al examen. ¿Cuál examen? Ah, sí, profesor, es que nos enviaron un correo indicando fechas de examen. Es cierto, ahora sé de qué me están hablando. Sí, a mí también me informaron del tema. Hay un examen. Lo que no me informaron, creo que les dijeron, ¿no? En qué fecha va a ser. Yo creo que no tienen que pedir fecha, pero igualmente voy a consultarlo por las dudas, ¿no? Lo que sí, hasta el momento sabemos es cuándo va a ser, o al menos un rango de fechas nos dieron que va a ser. No, profesor. Sí, yo no tengo confirmación si es presencial o online. Eso yo no tengo confirmación, o al menos en el correo que yo recibí no entendí que eso estuviera confirmado, pero bueno, si ustedes lo recibieron, está bien, es eso. ¿Y qué más querían preguntarme? A ver. Eso, profesor, porque es como quedó que la indicación fue muy ambigua, entonces pareciera que fuera online, pero también quedó como que entredicho que podría ser presencial, entonces esa era la duda que a mí Bueno, mira, me preocupó. yo la verdad que en el correo que recibí no tenía esa confirmación, así que lo que voy a hacer es averiguar sobre el tema y les confirmo qué modalidad es. Las fechas son las mismas que yo tengo, así que eso está bien.
Y lo que también entiendo es que no tienen que pedir fecha, no hace falta que pidan una fecha. Pero por la duda voy a preguntar. Ok, profesor, está bien. Sí, ok. Bueno, yo tengo que averiguar un poco más sobre esto porque... no, bueno, no se preocupen, no se preocupen. Yo voy a seguir a averiguar sobre la cuestión y todo lo que averigüe se los voy a comunicar para que ustedes lo sepan. Ahora vamos a ver cómo estás en Tucho. Bueno, gente, acá están diciendo que a alguien no le llegó el correo. Alguno de los compañeros sería amable y entra en la plataforma, en el aula virtual y en el foro de la unidad 6, porque es la que estamos viendo ahora. Copia el contenido del correo que recibió, así quienes no lo hayan recibido porque o se perdió o algo salió mal, también ven de qué se trata, por favor. Silvia, perdón que te elija para hacer esto, pero ya que lo pegaste aquí, el contenido del mail, ¿podrías hacerlo vos? Entrar en el aula virtual y en el foro de la unidad 6, pegar el contenido del mail que recibiste, así el resto que no por algún motivo no lo recibió también lo ve. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Bueno, no, pero no respondas. Entrás en el foro de la unidad 6, creás un nuevo tema y podés escribir lo que quieras. Genial. Bueno, ¿algo más? Bueno, gente, espero que haya sido útil. Espero también sus soluciones a los ejercicios hechos en Java. Estoy seguro que va a ser difícil al principio. Es posible que se frustren al principio, pero por favor no abandonen. Recuerden cuando empezaron con PCInt. Estoy seguro que la primera media hora con PCInt fue algo bastante frustrante. Estoy seguro, porque cuando uno empieza a programar cualquier lenguaje nuevo genera esa sensación, porque uno se siente como que es como hablar otro idioma. Al principio les cuesta todo, hasta saludar les cuesta, pero no abandonen, inténtenlo y van a ver que se van a volver, van a ganar práctica y van a poder hacerlo rápido luego. Con Java le va a pasar eso. Así que si al principio no les funciona, no abandonen, por favor, insistan y van a ver que lo van a conseguir y después va a ser solo una anécdota. Manden entonces esos ejercicios, que los voy a estar esperando. Y si tienen preguntas o dudas o algo de sintaxis que no hayamos visto o que no logran hacer funcionar en su propio programa, ahí están los foros, ustedes pueden ahí poner su código, dicen, bueno, esto es lo que me pasa a mí y este es el error que me está dando. No sé cómo resolverlo. Bueno, yo los ayudo. ¿Ok? Ok, profesor, ¿y ese por casualidad, ese por referencia, cómo se colocaría en Java? Bueno, ya tenés... sería algo así como... Java no tiene el pasaje por referencia. ¿No? Estoy pensando... En C Sharp, que es otro lenguaje, podrías poner ref así o podrías poner out. Ambas tienen diferente implicancia, pero ambas se representarían por referencia. Pero en Java no tenés eso, no existe el concepto de referencia. Así que eso... perdón, capaz que lo inventaron ya para la última versión de Java, Java 8, y yo no lo sé, pero a ver, vamos a ver.
Acá es del 2014. A ver, voy a buscar algo más nuevo como para ver si capaz que recientemente agregaron eso en el lenguaje y yo no lo sabía. 2018, a ver si acá dice algo sobre eso. Ujú. Bueno, acá habla de algo, pero yo no estoy seguro que esto funcione. Te lo dejo, la verdad, no lo sé. Ok, Hasta profesor, donde no, yo tranquilo. sabía, no se podía hacer. Acá habla sobre algo que posiblemente sí, pero léelo, a ver qué encontrás y qué opinás vos Ok, después de esto. ok, perfecto, profesor. Bueno, gente, gracias a todos por participar. Espero que les sea útil y bueno, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.